listo. Entonces, para ustedes, ya tienen una clase programada que es para entregar dice que el 30 de mayo, ¿sí es sábado? A ver. Sí, es de hoy en 8 para el 30 de mayo. Y es eso, es hacer un catálogo así como el que vieron. Puede ser en PDF, lo pueden mandar en PDF, lo pueden hacer en Word, en PowerPoint. No sé aquí estas muchachas de los que les entregué, yo nunca lo había visto, ¿eh? Déjenme ver quién me entregó de esta manera. Eh, ella. Ella utilizó un programita, no sé, es este que se llama Flip Snack. No, yo la verdad nunca lo había oído, pero creo que es una aplicación que, que meten así como que el- pues imágenes y texto y hacen como un pequeño librito, un pequeño catálogo, ¿sí? Se llama Flip Snack. Me dicen ellos que es muy sencillo utilizar, entonces, y le da muy buena presentación. Ahí se los estoy presentando. Es igual, es el catálogo de especificaciones. Y aquí pues me están diciendo el muro, los muros, con qué tipo de, qué es pues qué material están utilizando, ¿sí? Para adhesivos para porcelanato y demás. Entonces se me hizo interesante, la verdad nunca lo había visto. Y ya si ustedes un ejemplo que lo hicieran de esta manera, ustedes nada me van a poner como se crea en línea, me van a poner el link y ya yo lo reviso con ese link, ¿sale? Entonces, no sé si hay alguna duda. No, profe, todo bien. Ok. Entonces vamos a arrancar el día de hoy perdón, en la unidad, el tema 2. Lo que vimos la clase pasada fue unidad 1 y 2. Lo de esta clase es la unidad 3 y serán los detalles, a detalle los productos industrializados que nos sirven para la construcción. ¿Cuáles son estos productos industrializados? Sobre todo los sintéticos compuestos y las sustancias orgánicas e inorgánicas. Bueno, ¿qué van a hacer ustedes? Pues van a hacer un plano de detalles donde utilicen este tipo de material polímeros sobre todo. Ahorita pues, vamos a ver qué son los polímeros. Analizar en el campo de la construcción dónde pueden aplicar dichos productos. Esas son las actividades de aprendizaje. Elaborar detalles constructivos y dónde aplicarlo lo visto en clase. Elaborar un plano de especificaciones donde utilizarán estos acabados descritos en la unidad y enfatizar solo los materiales de acabados vistos en la unidad, porque son plásticos y polímeros, y plásticos pues podemos encontrar en todos lados, ¿sale? Pero los plásticos en la construcción son los que nos interesan. Y para eso vamos a pues ya las diapositivas, los polímeros. Sí, ven el PowerPoint, ¿verdad? Sí, sí se alcanza a ver. Ok, a ver. Entonces, ¿qué es un polímero? Viene del griego poli, muchos, y meros, parte de segmento. La materia está formada por moléculas y pueden ser pequeñas o gigantes a las que se denominamos polímeros. Estos se forman por la unión de cientos de moléculas pequeñas denominadas monómeros.
que forman inmensas cadenas en varias formas lineales, ramificadas, helicoides, redes tridimensionales. Las hay naturales, pues el ADN sobre todo, la seda, la lana, la celulosa, el algodón, la cera, el caucho, y las sintéticas son los más usados en la construcción, y de ellos tenemos o obtenemos los plásticos. A ver, espérenme. Permítanme, voy a... Perdón. Listo. Entonces, los polímeros los podemos tomar como materiales plásticos. El plástico viene de la palabra que es moldeable. Son materiales que tienen la forma deseada. Están compuestos por enormes moléculas, las cuales pueden ser lineales, ramificadas o entrecruzadas. Las desventajas es que su fabricación ocupa un recurso natural no renovable, que son el petróleo o el gas, y subsisten mucho en el medio ambiente, provocando la contaminación. Bueno, ya ahorita, a partir del 2020, creo, o un poquito, unos meses antes de que terminara el 2019, ya, si recuerdan, ya está prohibido totalmente, sobre todo en tiendas comerciales, dar bolsas por la contaminación que que generan estos plásticos. La contaminación tanto cuando tiramos el material como para producirlo también. Para producir este material, pues como dice ahí, o sea, su fabricación ocupa un recurso natural no renovable, que es el petróleo o el gas. Y a pesar de que un plástico sea reciclable o ecológico, pues de todos modos para su elaboración es muy contaminante. Entonces, pues no es tan ambiental como, como dicen. Pues podemos ver ahí imágenes donde una garza trae una bolsa ahí, está dentro de una bolsa, que ahorita se llama el coronavirus. Estrategias para bajar la contaminación. Puedes reemplazar la materia petroquímica con material biooriginada, biogeneradores o biobasados, a partir de compuestos biológicos vivos renovables, ya sea animal o vegetal, celulosa, almidón, aceites vegetales. Se puede reciclar la mayoría de los plásticos, procesar productos químicos por desintegración, ejemplo, los poliestirenos a 740 grados centígrados, plásticos fotodegradables se pueden realizar también, se degradan los rayos UV, y los biodegradables, que su estructura química se degrada con microorganismos como hongos o bacterias en un tiempo determinado. Hay diferentes tipos de plásticos o polímeros, que son termoplásticos, que al fundirse y moldearse, se pueden fundir y moldear varias veces. Permítanme que alguien entró. Bueno, estábamos en los polímeros. Los hay termoplásticos que se pueden fundir y moldear. Los elastómeros, a ver, permítanme un momento. Los elastómeros y los termoestables. Los elastómeros presentan alta deformación elástica. Perdón.
al aplicar una fuerza sobre ellos, pudiendo recuperar total o parcialmente su forma cuando cesa la fuerza. Su cadena es como una malla sin uniones fuertes. Los termoestables no pueden volver a ablandarse solo a altas temperaturas de 400 grados. Esto de los plásticos, bueno, ahorita voy a explicarles dónde es donde vamos a utilizar este tipo de polímeros en la construcción. Denme un minuto, por favor. Listo, ya regresé. A ver. Bueno, podemos encontrar plásticos reforzados y plásticos laminados. Este tipo de plásticos son de buena combustibilidad, o sea, desgraciadamente cuando se quema, por ejemplo, una construcción, lo primero que se quema son los plásticos, son muy flamables, tiene buena aleabilidad, son durables y resistentes a la corrosión, dúctiles, ligeros, maleables, en algunas ocasiones son acústicos, pueden tener buen aislante térmico, buen aislante eléctrico. Es por eso que, por ejemplo, el material eléctrico, los cables, tienen un recubrimiento plástico. Aparte, por ejemplo, los cables eléctricos ocupan un aislamiento por el hecho de que, como siempre en una tubería van 2 o 3 cables, entonces si se juntan estos cables, pues hacen ¿cómo se llama? No se pueden juntar uno con otro, por eso se aísla, se tiene que aislar cada uno de los cables. Tiene bajo punto de fusión, resiste a agentes químicos, el plástico, y sus ventajas o inconvenientes. Son baratos, fáciles de conformar, tienen gran durabilidad y alto poder calórico, ¿sí? Tiene buena resistencia mecánica, tracción, compresión y torsión. Son fácilmente mecanizables. Son sus características físicas, mecánicas y sus ventajas, ¿sale? ¿Qué tipo de plásticos podemos decir que hay? Los polietilenos, los polipropilenos, los poliestirenos, el policloruro de vinilo, el acrílico o polimetilmetacrilato, el policarbonato. Ahorita les voy a decir en dónde se utilizan en la construcción. El policarbonato, el politerfalato de etileno, el PET, el polibuteno y las poliamidas. Y ahorita está muy de moda en la construcción sobre todo ecológica, reutilizar materiales plásticos. Reutilizar materiales plásticos y como los que estamos viendo ahí ¿cómo se llama? En las imágenes. Muchas veces se han hecho casas de este tipo de material, de PET sobre todo. Bueno, el polietileno, el HDPE, polietileno de alta densidad, también denominado PEAD, y el LDPE, polietileno de baja densidad, denominado PEB. ¿Dónde los podemos ubicar estos en la construcción? Pues en aislantes térmicos.
Un ejemplo son ahí las imágenes, cómo se están aislando algunas tuberías, los aislantes eléctricos en los cables, ahí lo podemos ver, es ese plástico negro, sobre todo es cuando son cables muy gruesos, este tipo de aislantes. En tubería de grandes dimensiones, tubería de plástico de grandes dimensiones. Y en mangueras. Los podemos también ubicar en esas elementos que nos sirven para tapar las albercas. No sé si los han visto. Son esos plásticos grandes. Este plástico, ¿para qué nos sirve en estos elementos como son las albercas? Pues para que no pierda el calor el agua, ¿sí? Y también en la construcción o elaboración de ollas de agua. Este tipo de ollas de agua se utiliza para riego sobre todo. Hagan de cuenta que se hace el hueco de la olla, así, bueno, eso se le llama pues, y se recubre con estos plásticos para captar el agua, sobre todo pluvial, o para tener agua para riego. Aislantes, estos son aislantes también. Normalmente este tipo de aislantes se usa, por ejemplo, en los cines. Se le ponen en los muros. No sé si les había, no sé si les había comentado de los cines, por ejemplo, que a pesar de que tienen muros de tabla roca, tienen sus aislantes pues para que no pase el sonido de una sala a otra. Por ejemplo, los muros de los cines tienen, no sé, como 5 metros no, poco menos, como entre 3 y 4 metros de altura de los muros son de block hueco, y de esa altura de 4 metros hacia arriba son tabla roca, pero les ponen este tipo de aislante, puede ser este tipo de aislante, puede ser espuma, o puede ser fibra de vidrio, para aislar totalmente el sonido de una sala a otra. Y lo que les digo así siempre, para que si estamos viendo una película romántica nosotros, no digamos lo que pasa en la otra sala, que esté Godzilla, por ejemplo. Y de repente se llega a escuchar, cuando de plano una película de la sala de al lado es muy ruidosa, se llega sobre todo a tener vibraciones. El polietileno de baja densidad. Sus características es que es más flexible, tiene baja densidad, es ligero, transparente, impermeable. Sus usos son planchas para revestimiento de suelos, cobertores de seguridad, tuberías para riego, recubrimiento de cables y mangueras. El polipropileno resiste a la abrasión, es el más ligero de todos, tiene dureza, es impermeable, es térmico, es atóxico. Esto es muy importante, ahorita les digo por qué. Propiedades mecánicas, tiene larga vida útil, no se pudre, se reblandece a altas temperaturas y resiste los rayos UV. Sus usos son para plástico o como fibra o espuma, tubería de agua fría y caliente. El hecho de que les dije que es atóxico, o sea, no es tóxico para el consumo humano, o sea, para lo que pueda pasar dentro de esta tubería, no le agrega toxicidad. Entonces, es por eso que se puede utilizar para tubería de agua fría y agua caliente. Con este tipo de material se pueden hacer alfombras también interiores y exteriores, cajas eléctricas, enchufes, membranas de refuerzo, membranas prefabricadas de asfalto y selladores cristalizados. Y pues ahí están algunas imágenes de los productos que se pueden realizar con el propileno.
El poliestireno. Se divide en varios, como el PS, que es cristal o de uso general, el PS1, que es de grado de impacto, el EPS, que es expansible, el SAN, que es estireno acrilonitrilo, perdón, el SBS, que es estireno butadieno y estireno, ahorita vemos para qué sirven, y el ABS, que es el acrilonitrilo, butadieno y estireno, perdón, pero son nombres muy raros. Sus características del poliestireno son resinas transparentes, nos sirven como aislantes también térmicos y eléctricos, tiene resistencia a la compresión, esto es bien importante. Su material sirve para amortiguar, soporta bajas y altas temperaturas, absorbe poco el agua y es débil a la luz solar. Sus usos son en aislante térmico, tuberías de agua fría y caliente, techos, muros, suelos, sistemas de calefacción, luminarias para interiores, mamparas y difusores de luz en plafones. El EPS es espuma de poliestireno expandido y el PS1 es grado de impacto. A ver, alguien que abra su micrófono y me diga dónde ha visto este material. Bueno, ahí está ya. Dígame, ya en la construcción. En las losas reticulares o en el panel W. Así es. ¿Como en un las losas casetón? reticulares como casetones, exactamente. Y en el panel W, efectivamente, también. En el panel W, porque recuerdan, no sé si ya lo vimos con ustedes, pero el panel W tiene un alma de poliestireno, ¿sí? El panel W, si no lo vimos, creo que sí lo vimos, ¿no? ¿Cómo se llama? La clase acabados 1. Perdón, no es acabados, es materiales 1. Sí, ¿verdad? Sí, lo vimos. Ok. Recuerden, el panel W. Ya hablamos Sí, un poco de el eso. panel W es un elemento prefabricado, el cual tiene una malla electrosoldada. Es una malla electrosoldada que tiene un alma de poliestireno. Esto nos sirve para hacer muros divisorios, sobre todo. Entonces, ese poliestireno es aislante acústico y aislante térmico. El uso del EPS tiene poca absorción de agua y vapor, resiste bajas temperaturas y a 88 grados centígrados pierde propiedades como lo es el aislante térmico y el acústico. Es combustible, resiste a microorganismos, se utiliza en plafones, o como lo vimos o como lo dijeron ustedes, en casetones. Es aislante de cubiertas también. Por ejemplo, vienen o venden placas de este tipo de material para poner abajo de las cubiertas, como para, no sé, me imagino ahorita una cubierta de lámina y abajo se le pone este material para no dejar pasar esa incidencia solar o ese calor. Las bovedillas también, los casetones y bovedillas se pueden hacer de este material. El uso del PS1 es translúcido opaco, tiene alta rigidez y dureza y no resiste temperaturas elevadas. Eso se utiliza, bueno, ahí están las imágenes, primero del EPS, de la espuma de poliestireno expandido. Pues la primera, esta es... Déjenme busco el puntero, aquí están. Estas son ¿cómo se llaman? Las bovedillas, los casetones y la espuma aislante. Son aislantes también. Y pues los muros, muros de panel W, que como lo había dicho, tiene esta alma de poliestireno. Bueno, aquí es un aislante el que se le va a aplicar también.
aislante tanto puede ser en cubiertas como en muros. Y también, de hecho, este tipo de material se puede utilizar en aislantes en muros divisorios. Aquí están, como aislantes. Otra, por ejemplo, en las molduras están hechas de este material, y estas molduras, no sé si alguien ha trabajado ya con ellas, pero se colocan en la orilla del muro, por ejemplo, se cuela y queda la forma esta de la moldura. Este tipo de espuma de poliestireno lo utilizamos como aislante también en las cubiertas. Les digo, luego pueden tener una bodega que su cubierta es de lámina, y pues las cubiertas de lámina dejan pasar mucho el calor hacia el interior, entonces se puede recubrir de este material para dejar para que sea un poco térmico. Y el uso del PS1, o sea, el poliestireno de grado de impacto, pues lo utilizamos sobre todo en elementos como esto, como los elementos plásticos que tenemos ya en la construcción. Un ejemplo, pues son los asientos de los baños, ¿no? El ABS, el acrilonitrilo butadieno estireno. Sus usos es un plástico duro y opaco, tiene mucha resistencia mecánica, resiste a productos químicos, resiste a golpes y no resiste a ácidos. ¿En dónde se utiliza este material? En tuberías y juntas. Y no sé si han visto este tipo de tuberías. Se utiliza normalmente para poner los tendidos en las calles de las tuberías puede ser de agua o puede ser de drenaje también. Bueno, yo tengo una experiencia con esta tubería, que queríamos conectar una salida de red sanitaria, y nos topamos con que la calle tenía esta tubería. Entonces, es un plástico así súper, súper, súper duro. Nos costó muchísimo trabajo el hacer el agujero para poder conectar la salida sanitaria de la casa a esta tubería. Entonces, por eso dice que tiene resistencia mecánica, o sea, es un plástico muy duro. Y aparte, estas como canaletas que tiene, o como esta textura, hace que sea totalmente, o sea, que te resista totalmente al impacto, pues. Bueno, no sé si hay alguna duda de estas tuberías. Se las pueden topar en la construcción, sobre todo en tuberías de la red sanitaria, sobre todo, y y sobre todo por ejemplo, el OAPAS, en algunas ocasiones es el material que utiliza. ¿Dudas? ¿Alguien había prendido su micrófono? Yo tengo la duda de si existe alguna opción ecológica para tuberías hidráulicas. Ecológica. Pues es que los materiales comerciales, como es el PVC, el CPVC, el Tubo Plus, por ejemplo, pues siempre en su fabricación no es nada ecológico. Pues no, comercialmente no. No, porque todos los materiales que están hechos para tuberías de instalación hidráulica, o son plásticos que para su elaboración pues son muy contaminantes, o es el cobre, el otro material es el cobre, pero también para su elaboración pues, se utiliza mucho material de
petróleo sobre todo para elevar temperaturas y que se pueda hacer la tubería, pues. O sea, no hay ningún material ecológico para hacer alguna instalación. Porque en todos, para su elaboración es muy contaminante. Entonces ya deja de ser ecológico. ¿Sí? Sí, está bien. El PVC, ¿o alguien tiene alguna duda más? ¿Dudas? Todo bien, profe. No, profe, todo bien, gracias. Ok, bueno, entonces me voy al PVC, el policloruro de vinilo flexible y rígido. Sus características es que es impermeable, que no propaga llama, resiste al fuego, a la abrasión y a la corrosión, resistente a la intemperie, y químicos, es tóxico al calentarse, esto es importante, porque forma gases de cloro, es ligero, es rígido, resiste golpes, obviamente golpes no muy fuertes, pero por ejemplo si lo tenemos, no sé, en la azotea, pues sí puede llegar a resistir, no sé, que nos tropecemos con el material. Ya si le vamos a dar, no sé, como que con un martillo, pues ahí sí se va a tronar. Es de fácil instalación, es aislante térmico, acústico y eléctrico. Sus usos son en tubería sanitaria, riego, instalación eléctrica, cajas eléctricas. Ahí estoy poniendo algunas imágenes de, sobre todo, conexiones que se hacen en PVC. Este tipo, por ejemplo, este tipo de tubería de PVC, el color verde como militar, se utiliza para ponerlo en la instalación eléctrica. Muchas de las ocasiones la instalación eléctrica la metemos con manguera, ya sea Poliflex o manguera de la naranja, ¿sí? Manguera naranja de PVC. Una es corrugada y una es lisa. Y la mayor parte de las construcciones así lo manejan. Pero podemos utilizar este tipo de tuberías también. Este tipo de tuberías nos hace una instalación como que más limpia, porque las mangueras pues no se pasan como no es un material rígido, entonces tienden a moverse, hay que estarlas amarrando con un, ¿cómo se llama? Con un alambre. Entonces, este tipo de tuberías, hagan de cuenta que así como lo ponemos en el proyecto, así lo podemos poner ya realmente. Con la manguera es como les vuelvo a decir, es un material que viene en rollo y no está estable, o sea, se puede mover en cualquier momento. Y cuando ponemos este tipo de guías o de tuberías para la instalación eléctrica, es muchísimo mejor. Y de hecho, esta verde se utiliza para eso, para instalación eléctrica. Ahí es. Profe, ¿qué tan costoso Sí, es? sí se incrementa. Perdón. Hagan de cuenta que se incrementa en cuanto al costo de la manguera, pues un 200% en el costo de esta tubería, ¿sí? Pero, por ejemplo, obviamente en una casa habitación, pues yo no, bueno, sí, en una casa habitación sí puse este tipo de tubería, pero esto sobre todo se hace cuando te lo pide el cliente, ¿sí? Sobre todo, por ejemplo, no sé, fíjense, por ejemplo, lo he visto en Walmart de Mil Cumbres, de salida a Mil Cumbres.
han ido a ese Walmart primero y se han estacionado en el estacionamiento subterráneo. Si no han ido, pues vayan para que vean este tipo de tuberías. Es cuando, un ejemplo, la tubería va a quedar expuesta, ¿sí? En el estacionamiento subterráneo se alcanza a ver, también creo que en el de Chedraui, aquí de Héroes de Nocupétaro, se alcanza a ver la tubería tanto la instalación sanitaria, la instalación hidráulica y la eléctrica. Entonces, imagínense si yo voy a poner una tubería donde va a quedar expuesta y se vean las mangueras, pues va a ver muy mal. Entonces, se pone este tipo de tubería. A ver, ahorita lo voy a ver, irme a una imagen. A ver si por aquí sale. Lo que pasa es que normalmente, aquí está, mire. Y efectivamente, les digo, normalmente se utiliza cuando aquí está la imagen, mira. Y como es un plástico, a ver, aquí está. Como es un plástico, pues podemos hacer esta como que diferencia de, estamos a este nivel, pero queremos atravesar estas tuberías que son del mismo material, pues le agregamos ahí calor y podemos como que deformarlo y pasar esas tuberías. ¿Sí? ¿Todos ven en la imagen? Sí. Entonces, estas tuberías se pueden utilizar y utilizan estas como columpios, se les llaman. Estos columpios son para sostener y vienen agarrados de pues la losa o la cubierta que tengan. Y podemos ver también aquí la tubería de PVC, la instalación sanitaria, la eléctrica, la roja. ¿Sí saben de qué es? La tubería está roja. La sanitaria, ¿no, profe? No, ¿Es la la del agua sanitaria es caliente? esta blanca. ¿Es la de vapor o No, agua caliente? no, tampoco. No. Es la Es, de agua contra incendios, ¿no? así es agua contra incendios, es para la instalación contra incendios. Y estos pasos de gatos, así se les llama, las escalerillas estas que hay aquí, es para la red de voz y datos, o sea, internet y teléfono, telefonía e internet, redes para las redes, ¿sale? Entonces, pues aquí vemos que en el están casi la mayoría de las instalaciones. La verde es instalación eléctrica, la blanca instalación sanitaria, la roja instalación contra incendios y pudiera ser que hubiera alguna amarilla que sería de gas, no vemos ninguna amarilla, ¿sale? Pero la amarilla significa que es de gas. Y es donde les no sé si a ustedes les dije, pero puede haber registros aquí colgados también, registros sanitarios, por ejemplo, para la instalación sanitaria. Se cuelgan los registros también. En una ocasión alguien me entregó registros en planta baja, pues es donde se ponen, pero en planta alta también se le ocurrió poner registros sanitarios. Y bueno, o sea, no es que no se pueda, sí se puede, pero en una casa habitación con una losa maciza, pues no se puede, porque ahí tendríamos que tener un registro de 60 por 40 por una profundidad de, no sé, 60, 80 centímetros. Entonces, en este caso no se pudiera en una casa, pero por ejemplo, en este tipo de construcción, sí se puede. De hecho, o sea, está ahí, o sea, en Walmart, por ejemplo,
tenemos registros colgados aquí. Son registros especiales, también no son de concreto, sino también son de materiales de plástico. Bueno, seguimos en el PVC. Conexiones, la tubería para la instalación eléctrica. Estos son elementos como el aluminio, se le llama el CPVC, perdón, no, es PVC, y se pueden hacer también ventanas de este material y quedan igual que una ventana de aluminio, nada más que en PVC. Es casi en costos, viene saliendo casi igual que el aluminio, porque ya es caro producción de este tipo de plástico. Y ya ya de los materiales últimos que se hacen de este material es tapicería, tapices de papel vinílico, las lonas, los zoclos, estos zoclos son de este material, pues algunos elementos o muebles, viniles para poner en los muros, y listo. ¿Sobre este material alguna duda? ¿No? Bueno, el PMMA es el acrílico, es el polimetilmetacrilato. Sus características es que es un plástico claro que puede reemplazar el vidrio a 33 centímetros. Es 0.33 centímetros de espesor. Resiste el impacto más que el vidrio, de 10 a 20 veces más. Entonces, como dice ahí, podemos reemplazar el vidrio por este material. Aquí el problema es que si lo reemplazamos, si le damos el sol a este material, se empieza a partir y en algunas ocasiones, si es de mala calidad, porque pues hay calidades también, ¿no? En acrílicos. Si es de mala calidad, se empieza a poner amarilloso y se empieza a partir, empiezan a hacer como pequeñas líneas a lo vertical o a lo horizontal, dependiendo, y pues ya empieza a perder la transparencia y se empieza a ver como opaco. Los usos: superficies de bañeras, cabinas de baño, tarjas, acuarios, lámparas, elementos decorativos y para cubrir ventanas. Los hay en colores y pues sobre todo, como resiste más el impacto, pues lo podemos poner, por ejemplo, en domos, aunque les vuelvo a repetir, si les da los rayos del sol, se empieza ¿cómo se llama? Empieza a partirse. Por ejemplo, el acrílico, pues estos elementos son hechos de acrílico, la tarja. No sé si han visto un programa de acuarios, o sea, de que hacen así como que peceras en Estados Unidos, y es el material que utilizan. Pero hay luego muy grueso para hacer acuarios como el que está aquí, por ejemplo, en la imagen. Elementos decorativos y listo. Entonces, ¿dónde podemos encontrar esto en la construcción? Pues podemos ponerlo en vez del cristal, en las ventanas. En elementos divisorios como las regaderas, también lo podemos poner. En elementos como tarjas, de hecho hay tarjas de este material, obviamente son más caras que por ejemplo una tarja de acero. Y en bañeras también, hay bañeras de este material.
No sé si alguien ha visto, se le llama superficie sólida. Se utiliza en cocinas. ¿Alguien ha visto estas cubiertas de cocina? Déjenme abro la imagen. Estas superficies de cocina no es lo que comúnmente, bueno, la superficie de cocina es formaica y puede ser granito, pero también existe este tipo de cubierta que es de superficie sólida, ¿sí? Es un plástico, el cual pues se ve pues muy bien en las cocinas y es de este material también. Y las podemos encontrar con estos acabados como granito también, en color rojo, negro, estos como texturizados y, y dan la idea como que es un granito, pero también es el metro lineal, creo que sale en 3,800, 4,000 pesos de este tipo de superficie. Se ven muy, muy bien este tipo de superficie. Es esta, por ejemplo, en rojo. De esta cubierta, perdón. Bueno, ¿alguna duda? ¿No? Ok. Nos vamos al policarbonato. ¿Dudas? No, profe. Sí. No, todo bien. ¿No? No, no, y Profe, en comparación con los otros materiales, ¿qué tan diferente es el precio? Dice que cuesta 3,800 el metro lineal de ese sí. producto, pero en comparación, por ejemplo, con un granito, ¿sí es mucha diferencia? En costos casi igual. Un granito lo andas consiguiendo hasta en 3,200 el metro lineal. La diferencia es, yo la verdad preferiría el granito porque tiene pues más tiempo de vida útil, Ajá. ¿sí? Esta superficie sólida sí se ve muy padre y también dicen que dura, ahí pues en las especificaciones te dicen que dura de 15 a 20 años, pero una piedra, ¿cuánto crees que pueda durar? Pues 30, 40 años, ¿no? Obviamente, tanto en uno como en otro, si se maneja adecuadamente. Lo que he visto mucho en las superficies sólidas es que se le olvida a la gente y pone, por ejemplo, una olla caliente y pues no deja de ser un plástico y aunque resista altas temperaturas, si dejas algo caliente en esa superficie, se quema. Eso no va a pasar con un granito. Un granito lo puedes dejar ahí el sartén caliente y pues no le va a pasar así visual, así físicamente o que lo veas, no le va a pasar nada, ¿sí? La formaica, pues es un material muy barato, es muy económico, sale en 600, de 400 a 600 el metro lineal, ¿sí? Metro lineal. Pero pues su tiempo de vida es muchísimo menor, ¿sí? Sí, gracias, profe. Sí, gracias. También, por ejemplo, lo que maneja este tipo de superficie sólida, a ver, déjame, voy otra vez a la imagen. Este tipo de superficie es que en las uniones, o sea, aquí en esta esquina se supone que debe de haber una unión, que en la formaica se ve y en el granitos también se pudiera ver esta unión. En la superficie sólida no se ve la unión. O sea, ahí se ve como que fue hecha a la medida, pues. Déjame, voy a ver si hay alguna donde se vea una esquina. Y por ejemplo, en esta superficie sólida
puedes hacer tu tarja ahí directamente en la superficie. O sea, esta es la tarja de la superficie sólida. Aquí está otra tarja. Esta unión es la que digo que no se alcanza a distinguir en una superficie sólida. En este, por ejemplo, en este elemento, este era una placa, es otra placa y esta es otra. Y totalmente se pierden las uniones. Entonces, es lo que hace que se vea padre en este tipo de superficie. Pero es lo que les digo, es cara y pudiera hasta salir un poco más cara que un granito, entonces pues mejor compro el granito, ¿no? Bueno, dependiendo del estilo que le quieran dar pues también a la casa. Esto es para crear un estilo más moderno, pues. Aquí está. Bueno, no hay ninguna otra duda. Bueno, entonces pasamos al policarbonato, que es el policarbonato de bisfenol A. Es una lámina translúcida, tiene buen comportamiento ante el fuego, transmite la luz el 98%, resiste al impacto, es ligero, puede curvarse, de hecho es la mejor manera de trabajar el policarbonato. Y aquí un contra que tiene, que aumenta la temperatura. Bueno, puede ser pro también dependiendo. Pues creo que todo el mundo conocemos el policarbonato. Sus usos son en ventanas o acristalamientos. Esto es bien importante porque lo podemos utilizar también en ventanas en vez de cristal. Obviamente no vas a poder ver lo que pasa del otro lado. O sea, una ventana pues es, aparte que para que te entre la luz, pues no sé, para que puedas ver hacia el jardín, un ejemplo, ¿no? Entonces, si pones con este material, pues va a perder totalmente la vista de un espacio a otro. Se utilizan lucernarios en invernaderos. Como aumenta la temperatura, pues ahí utilizarlo en un invernadero pues sería lo ideal, ¿no? Pero, por ejemplo, si lo utilizas en un patio de servicio, donde en época de calor, pues el patio de servicio va a estar bien caliente porque va a dejar pasar mucho la temperatura. Aumenta, más bien hace el efecto de lupa, ¿sí? Pero ese tipo de mica se quema bueno, no se quema, se va partiendo con el sol, ¿no? Bueno, lo que pasa es Y a que, muy corto plazo. mira, efectivamente, si lo pones del lado que no debe de ir, al año ya está bien partido. Usted tiene también su cara que es hacia el sol, ¿sí? No sé si has comprado este material. Este material tiene de un lado, de los dos lados tiene una película, ¿no? Una película que se la tienes que quitar. Pero siempre tiene el lado que va hacia el sol. Entonces, si se pone al revés, y ahí mismo lo dice en la película, en esa película, cuál va hacia el sol y cuál es el que va por la parte de abajo, pues. Entonces, si lo pones al revés, ¿qué va a pasar? Que en un año, 2 años a lo mucho, se va a partir todo el material. Pero si lo pones correctamente, yo aquí en su casa, tengo 10 años en el patio de servicio, de hecho, con el policarbonato, y todavía no se ocupa cambiar, pues ahí está, no se ha partido. ¿Por qué? Pues porque se puso de la cara que debería de ser hacia el sol, ¿sí? Entonces, para que eso lo consideren, si van a poner un policarbonato, procuren que tiene su cara que va hacia el sol y la otra pues hacia abajo, ¿sí? Entonces se utiliza también en cubiertas de solarios, terrazas, piscinas, sobre todo en piscinas, cuando se van a techar las piscinas o a aislar la piscina del exterior, se utiliza este tipo de material para crear como un ambiente cálido dentro de la piscina. Naves industriales, deportivas o comerciales. Aunque tanto naves industriales
industriales como deportivas, no lo recomiendo por el hecho de que aumenta la temperatura, como les repito. Entonces, a ver. Ahí están algunos, por ejemplo, senderos que utilizan este tipo de material para cubrir. Y a lo mejor no del sol, porque, pues como vemos, transmite el 98% de la luz, pero pues sí te aíslan un poco de la lluvia, por ejemplo. También como para usar, lo usamos para divisiones. De hecho, últimamente se utilizan este tipo de carbonato para los, ¿cómo se llaman? Las divisiones de las regaderas, los canceles de baño, se ponen este tipo de material policarbonato. Otra cosa bien importante, el policarbonato, como lo vemos aquí en la imagen, tiene estas entrecalles aquí, que si está mal colocado, se le va a empezar a meter el agua. ¿Y qué va a pasar? Pues que esa agua se va a quedar ahí y se va a tornar verde, ¿sí? O sea, se va a ver ahí como que ya está por mucho tiempo el agua y crea como hongo en el interior. Entonces, si se va a utilizar, por ejemplo, para una división en un baño, en una regadera, como es un ejemplo, es algo como esto, pues hay que sellar esas entrecalles con ¿cómo se llama? Ese me fue el nombre. Con silicón o acrilástic de 300 mililitros. Ándale, con silicón. Es que es muy temprano todavía. Con silicón se tiene que sellar, ¿sí? ¿Para qué? Para que no se le meta agua a las esas entrecalles y se torne verde. Estos son otros elementos de policarbonato. Estos son un poco más aislantes, si se fijan. ¿Alguna duda? Bueno, el siguiente material es el PET, el politereftalato de etileno. Pues eso de ahí está en la imagen donde lo utilizamos, el PET, sobre todo en los envases de agua, de refresco. Su característica es que es transparente, es ligero, resiste golpes, es impermeable, resiste rayos UV, resiste el viento, ahorita les digo por qué, y es atóxico, por eso lo utilizan como grado alimenticio, o sea, para envasar los refrescos o las aguas. Su uso en general lo podemos encontrar en alfombras, en cortinas, en tapices, en muebles para exterior o jardín y en geotextiles para pavimentos y obviamente pues en los envases, como ya lo vimos. Estos son, por ejemplo, alfombras. Esto que hay aquí son alfombras. También este material el PET, pues, ya no lo voy a leer, el PET, se utilizan por ejemplo, cuando se va a hacer un techo verde, se le llama, o no, ¿cómo se le puede llamar? No, un roof garden en la azotea. Se ponen este tipo de geotextiles, como para que abajo del pasto pase el agua y se redirija
esa agua a una bajada de aguas pluviales. Textiles para pavimentos. Los textiles también, hay algunos textiles para impermeabilizar, que también están hechos de este material. Hay unos de tela, que no recomiendan mucho para impermeabilizar, y hay unos de PET, que es como una malla también, que es el que más recomiendan. ¿Alguna duda del PET? Y pues como vimos en la imagen de mobiliario para exterior. ¿Alguna duda de este material, el PET? No, todo bien. Okay. El polibuteno resiste al ataque químico, es estable a la luz y al calor, resiste es poco inflamable, tiene plasticidad permanente, es impermeable a gases y vapor. Su uso es para tuberías de calefacción de pavimentos, tuberías de aires acondicionados y cubiertas para cables de alta tensión. Sobre todo este material es para aislar. No sé, ¿alguien ha visto cómo instalan un equipo de aire acondicionado? Los tubos que van del mini split al condensador están aislados y están aislados por este material. Es como una espuma. Hagan de cuenta como esos tubos que utilizamos para el nado, ¿sí? Esos tubos que no nos sirven como salvavidas, que los venden en Walmart y así, ¿sí los ubican? Esos tubos para flotar, pues. Es más o menos de ese material, nada más que el exterior es muy, muy liso y el interior es esa espuma. Nos sirve sobre todo para aislar la tubería. En pisos radiantes también en los pisos radiantes se utiliza, guarda un poco más el calor de los pisos, o de la tubería que está abajo del piso. No sé si ya habíamos hablado de los pisos radiantes. ¿Sí o no? Yo no lo recuerdo, profe. No lo recuerdo. Ese piso radiante se utiliza más que nada en climas muy, muy fríos. Son este tipo de pisos. Es como una tubería de agua. Sí, de agua caliente, de hecho. Para este tipo de pisos, por ejemplo, se pone, como dice su compañero, una tubería. Se le llama así como serpentina. Esto es un tubo de agua caliente, la cual va a ir a una caldera, a un calentador de agua. Y esta tubería lo que va a hacer es que cuando el piso ya esté terminado, aquí está abajo, por ejemplo, la tubería. Obviamente les vuelvo a repetir, este tipo de pisos se utiliza en climas donde la temperatura baja los 0 grados. Lugares hacia el norte, pues en Estados Unidos sobre todo. Aquí está el piso radiante. Y el agua que va a pasar por aquí va a ser caliente, la cual se va a dirigir hacia una caldera y va a estar en circulación, completamente circulando el agua, se va a la caldera, regresa y vuelve a pasar y hace que crea un clima en el interior agradable. ¿Por qué? Porque vas a caminar sobre el piso y va a estar el piso caliente. No que te queme, pues, pero sí calientito, pues. Entonces muchas veces, ya sea que se aísle la tubería, se aísle cuando salga del piso. ¿Para qué? Para que no pierda esos grados centígrados. Entonces se tiene que aislar y se aísla con este material. Ahí están los pisos radiantes. Pues aquí tiene la imagen, no sé por qué me fui para allá.
con este material es todo. ¿No hay ninguna duda? Nope. Cuando se hace o se marca en el plano este tipo de pisos, ¿se mete como por parte de la instalación No, hidráulica sería una instalación o es especial. Sí, una una instalación instalación especial. aparte? Sí, porque Ah, ¿por qué ok. no se mete junto con la instalación hidráulica? Porque la instalación hidráulica siempre llega a un mueble sanitario y de ahí vamos a conectar a la instalación sanitaria. En este caso va a ser el agua que tengamos ahí en esta tubería, pues no se va a desechar, sino va a estar en circulación, ¿sí? Va a ser como un circuito el que tiene, o sea, llega a un generador, a una caldera, pasa por todo el piso y regresa ese generador. Entonces es una instalación especial. Puede ser por espacios, o sea, nada más las recámaras tienen este tipo de piso, o puede ser que toda la casa tenga, ¿sí? Uno decide pues dónde ponerlo. Las poliamidas tiene buena resistencia mecánica, es tenaz, rígido, resistencia a impacto elevado, a un impacto fuerte pues, buena resistencia al desgaste, absorbe y despide humedad de forma reversible, alterando sus propiedades, donde se utilizan en herrajes, bisagras, muebles de jardín con recubrimiento protector y tubos conduit. Eso es el tubo conduit. Entonces, bisagras, herrajes, listo. Existen otros elementos como las resinas de poliéster, resinas fenólicas, resinas ureicas, resinas de melamina y resinas epóxicas. Las resinas de poliéster, estas resinas con refuerzo de fibra de vidrio, perdón, ha reemplazado a materiales como los termoplásticos de alta resistencia, la madera, el acero, el vidrio, el acrílico, láminas, el yeso. Sus usos son en las láminas onduladas y perfiladas, láminas de invernadero, perfiles de balcón, ahí estoy pasando algunas imágenes, piscinas, tejados o cubiertas, revestimientos y molduras y tuberías de gran diámetro. Por ejemplo, esas láminas son hechas de resinas de poliéster, ¿sí? Este tipo de láminas. Resinas fenólicas de gran dureza y rigidez, resistencia a los ácidos, propiedades aislantes, se puede usar hasta 150 grados centígrados, escasa plastodeformación, existen muchos productos con varios refuerzos y aditivos. Los refuerzos pueden ser acerrín de madera, aceites y fibra de vidrio. Uso en las tuberías de vidrio con resinas fenólicas. Pueden operar hasta 150 grados centígrados y presiones de 10 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Esto es muy importante porque a lo mejor no lo vamos a utilizar pues en la instalación de una casa, ¿sí? Pero a lo mejor, no sé, tenemos que incursionar en la industria de, no sé, de productos químicos donde a lo mejor las tuberías suben a 150 grados o 120 grados, entonces tenemos que aislarlos y es esto lo que podemos utilizar para aislar este material, pues. Los podemos encontrar en adhesivos, espumas como la que está ahí, espumas aislantes con fibra de vidrio. Esta espuma es la que utilizan mayormente en los cines. Laminados, pinturas y fisuras de PMMA. Y por ejemplo, este tipo de elementos decorativos como para azulejos, se utilizan este tipo de resinas fenólicas. La resina de melamina es muy flexible, son insolubles a los disolventes comunes, resistencia a los alcalis,
Sus usos son en productos laminados, recubrimiento de muebles, de cocinas, mesas, escritorios y se utiliza en las pinturas también. Pues es la formaica que les decía, que son cubiertas también para las cocinas. Los muebles, sobre todo prefabricados, están hechos con este material. Resinas epóxicas tienen alta resistencia a temperaturas como son 500 grados centígrados. Tiene elevada adherencia al metal, resistente a productos químicos. Sus usos son en adhesivos, recubrimientos anticorrosivos y recubrimientos sanitarios. Aquí es bien importante porque lo que vamos a usar para pegar los tubos de CPVC o PVC son este tipo de resinas. Hay otro tipo como son los elastoméricos, que es el poliuretano, el poliisopropileno y el poliestireno butadieno estireno. El primero, que es el poliuretano, es flexible y rígido, es el más usado en la construcción. Sus características es que es cristalino, aislante industrial, resiste al fuego, resiste la corrosión y químicos, es ligero y es atóxico. Entonces, cuando un producto es atóxico, lo podemos usar en grado alimenticio para las tuberías, ¿sale? Sus usos son aislante en tuberías o techos y paneles, espumas, pinturas, fibras, adhesivos, selladores de grietas e impermeabilizantes elastoméricos. Hay algunas imágenes. Las espumas que luego, bueno, a mí me aparecen luego en los videos de Facebook o así, que se empiezan a expandir y que sirven como aislante. Poliisopropileno, pues es el caucho natural del árbol. Se puede sintetizar en el laboratorio, aunque no es tan elástico como el natural. Sus usos son en suelos antideslizantes, juntas de dilatación y estanqueidad, pavimentos especiales, el caucho y en pintura. Esos pavimentos como el tartán, por ejemplo, está hecho a base de este material. Y en donde hay juegos de niños que utilizan un piso como acolchonado, es de este material también. Poliestireno butadieno estireno, tiene gran resistencia a la abrasión y a los disolventes, combina flexibilidad con gran adherencia. Su uso es en refuerzo para mezclas que mejoran la tenacidad y la resistencia a la abrasión. En armaduras para membrana asfáltica prefabricada se utilizan. Y es todo. ¿Alguna duda o pregunta? No, profe. No, todo bien. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer? Me van a hacer de todos estos materiales. Permítanme. De todos estos materiales que vimos, que ahorita comparto el video, y también, no sé si creo que ya está también las diapositivas ahí en la plataforma. De todos estos materiales, igual me van a hacer una lista de los que ocupan o que pudieran ocupar dentro de su proyecto. A ver, espérenme. Estoy viendo a ver si están las diapositivas. Discursos, materiales. Sí, sí están las diapositivas. Ah, perdón, les voy a pasar también un video. Permítanme.
Perdón si estaba muy fuerte. A ver, déjenme pongo. A ver, ahí va, el video. El ingeniero tuvo la idea porque cada año México genera 20 millones de botellas de plástico. Perdón, ¿sí lo están viendo? ¿Sí les está apareciendo en la pantalla? Sí, profe, gracias. Sí, se escucha, pero Ah, ok. sí. Sí, no se escucha. ¿Sí se escuchó o no? Por ahí oí que dijeron que no se escuchaba. No, profe. Ok, de todos modos, No el se link escucha. ok, el link está ¿cómo se llama? Ahí en la plataforma. Eh, de esas casas, y vieron que había dos modelos de casa. A lo mejor es. ¿Ya se escucha o no? ¿Sí se escucha? Yo no puedo escuchar nada. Ah, bueno, igual de No, todos modos ahí están. Igual de todos modos está en la plataforma, por si lo quieren ver. Ya nada más les explico aquí los prototipos. Aquí dice pues que como México es de los que producen más desechos de plástico, entonces este es el ingeniero que hizo ¿Sí me escuchan? ¿A mí? ¿Me escuchan? Sí, profe, a usted sí. Sí, 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 se profe. escucha. Ok, entonces este fue el ingeniero que creó esos módulos de se hacen como hojuelas. Lo trituran,
se funde. Es ahí donde ya deja de ser un poco ecológico, porque al fundirse pues, ocupamos ya sea gas o productos derivados del petróleo, donde los quemamos, entonces es ahí que deja de ser un poco ecológico, pues, es lo que le decía a su compañero, que ahorita no hay así como que un material ecológico, aunque sean reciclados, pero deje de ser ecológico cuando se tienen que prender hornos, ¿sí? Y hay muebles, por ejemplo, como estos, están hechos de ese material, que son totalmente hacia la intemperie. Estas divisiones que están acá atrás también están hechas de ese material. Y son casas hechas a base de plástico. Y son los dos modelos de casas que hay. Una como más tradicional y una como más moderna. Entonces, la casa está hecha a base de este material. Y son productos reciclados del plástico, normalmente del PET y pues sí, la mayor parte del PET. Entonces, pues no sé si hubiera alguna duda. ¿Cuál va a ser su tarea? Van a analizar en su proyecto los materiales plásticos que utilizan dentro de su proyecto, o sea, del proyecto que están manejando, ¿sí? Y igual podemos, si quieren, lo podemos juntar con la anterior tarea para formar como un catálogo más extenso. Obviamente van a estar divididos el primero acero, luego vidrio y después materiales plásticos, como ven. Entonces, para ¿cómo se llama? Para generar un catálogo con más materiales. ¿Está bien que lo hagamos de esa manera? Y lo juntamos todo. ¿Sí? Sí, profe. Sí. Ok. Entonces yo nada más modificaría las fechas y esto pues me lo entregarían mejor. Se supone que el trabajo, el anterior, ¿cuándo me lo tienen que entregar? El sábado. El siguiente. ¿El siguiente? Ok. Entonces lo voy a modificar para que me lo entreguen de hoy en 15 y me lo entreguen también con ¿cómo se llama? Con este material. ¿Sale? Con el materiales de plástico. Ya vimos todos los materiales en la construcción que utilizan plásticos en su elaboración y pues igualmente generar en el catálogo, en todo el proceso de la obra, dónde estamos utilizando estos materiales. ¿Sale? Va que va, profe. Ok. ¿Alguna dudas? No, todo claro. Gracias, profe. De Todo todos modos, claro. si hay alguna duda, pues no duden en mandarme mensaje al grupo de WhatsApp. Otra cosa, voy a crear un foro ahí en la plataforma, nos lo pidió la maestra Diana, por si hubiera alguna duda, porfa ahí me la hacen en el foro que voy a crear, porque creo que es necesario que creemos foros como de dudas o de discusión, y y si tuvieran alguna duda, ahí por favor, primero la hacen ahí en el foro de la plataforma y luego ya me la preguntan acá en el WhatsApp. Sería más rápido pues por WhatsApp, pero debe haber como que constancia de que hay un foro ahí en la plataforma, por favor. ¿Sale? Ok. Entonces, Sí, profe, gracias. de mi parte sería todo. Subo este video ahí a la plataforma. Si alguien lo requiere ver
pues ahí pide permiso para acceder al video. Me llega un